Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de los tipos de sistemas fotovoltaicos. De acuerdo a nuestro diagrama, pues estamos aquí, ¿no? En la conversión eléctrica. Para que se pueda dar esta conversión eléctrica, eh, pues se requiere de un conjunto de sistemas, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de sistemas. Están los sistemas autónomos o aislados y los que son interconectados a red. Cada uno tiene diferentes tipos de componentes y pues trabajan de diferente manera, ¿no? Bueno, un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aislado, aquí tiene sus dispositivos, interconectados a red, aquí tiene sus dispositivos, que están adecuados de forma conveniente para transformar directamente la energía solar en energía eléctrica, para ser utilizados en una carga, ¿no? Entonces, la carga es quien consume la energía. Por ejemplo, puede ser un electrodoméstico, puede ser un foco, eh, nuestro celular cuando se está cargando, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se transforma eh, la energía solar, que ya vimos que es radiación? ¿Cómo transformamos de este flujo eh, de energía a un flujo eléctrico? Bueno, pues esto ocurre a través de un fenómeno que se llama efecto fotovoltaico, ¿sí? O sea, el efecto fotovoltaico, ¿sí? ¿En qué consiste el efecto fotovoltaico? Bueno, eh, bueno, tenemos aquí un panel, ¿sí? Bueno, un módulo que está constituido por celdas, ¿sí? Y este sistema tiene dos tipos de celdas. Uno que están más orientadas a generar electrones y otros que están más orientadas a generar huecos, vamos a llamarle así, donde pueden entrar estos electrones, por así decirlo, ¿no? Entonces, los materiales que se utilizan son semiconductores y vienen dopados o vienen ligeramente contaminados de otros materiales para generar estas propiedades que les acabo de comentar, ¿no? De poder generar disponibilidad de electrones y poder generar disponibilidad de recepción de electrones, ¿no? Esto solo ocurre en presencia de radiación. Entonces, cuando tenemos ya estos materiales semiconductores, los ponemos a disposición de la luz solar y entonces pues se da este flujo, ¿no? Entonces, si tenemos una celdita de tipo N con disponibilidad de electrones y una tipo P con disponibilidad de huecos o positiva, y cerramos el circuito con una carga y además ponemos a disposición estas dos celdas a la radiación, pues lo que va a ocurrir es que va a haber un flujo de electrones y en este flujo la carga pues va a aprovechar, digamos, si es un foco, pues en emitir también luz, ¿no? O si es algún otro aparato, pues en moverse, en que el celular se cargue, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esto es en lo que consiste el efecto fotovoltaico, ¿no? Eh, Muy bien. Estas celdas, pues bueno, comercialmente hay diferentes tipos. Hay de tipo monocristalino, hay de tipo policristalino. Ambas están casi por el mismo precio. Eh, su eficiencia está entre un 16 y un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que de esos 1367, por supuesto, ya considerando, bueno, hay que considerar más bien las pérdidas por la atmósfera y otras pérdidas que puedan ocurrir, ya la radiación que llega al panel, pues solamente de esa cantidad, vamos a suponer que sean 1000 watts, pues solamente un 16%, de un 16 a un 20% se convierte en energía eléctrica. Es decir, que si tenemos una radiación de 1000 watts, un módulo con una eficiencia del 15%, solamente se producen 150 watts de energía eléctrica, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes aplicaciones, incluso hay
paneles amorfos con características flexibles. Por supuesto, su eficiencia es un poco más baja, ¿no? Muy bien, entonces pues bueno, ¿qué hacer para poder mejorar la eficiencia? Pues bueno, está en estudiar más a fondo este fenómeno, ¿no? El fenómeno del efecto fotovoltaico, conocer mejor las estructuras que se forman, las propiedades físicas que tienen los materiales cuando son creados, cuando son dopados, ¿no? Eh, Muy bien. Eh, un, un módulo solar pues va a tener una curva de comportamiento, ¿sí? Esta curva de comportamiento está vinculada a la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo conectar a este conjunto de celdas que tienen positivas y negativas una carga, digamos, que quisiera yo conectar eh, una licuadora que me va a consumir a lo mejor 100 watts, a que yo quisiera conectar un celular que me va a consumir 5 watts, por ejemplo. Entonces, en función de la carga, es como va a funcionar este sistema. Y para cada celda, para cada conjunto de celdas, va a haber una carga apropiada, ¿no? Aquí yo tengo un gráfico donde vemos el comportamiento de voltaje y corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es la fuerza con la que se emiten los electrones. Estamos hablando que cuando cerramos el circuito aquí en nuestra celda se da un flujo de electrones, y ese flujo de electrones pues tiene dos propiedades. Una es la fuerza con la que se emite, y otra es la cantidad, el flujo, la cantidad de electrones que se emite, ¿no? Entonces el voltaje representa la fuerza con la que se emite, y la carga o la corriente, ¿sí?, es el flujo, es decir, la cantidad de electrones por segundo que fluyen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando prácticamente no hay carga, ¿sí?, cuando no se cierra el circuito, pues el voltaje, en este caso, es el máximo, ¿sí? Es el máximo voltaje que puede dar el panel. Y se conoce como voltaje a circuito abierto, ¿sí? Es decir, tenemos nuestro panel. Este panel va a tener dos terminales, una positiva y una negativa, como las baterías, y medimos el voltaje. Entonces, el voltaje que vamos a estar midiendo pues es prácticamente el máximo que puede dar la celda, ¿no? Por supuesto, estamos pensando que esta celda está inmersa en radiación, ¿no? Entonces este es el voltaje circuito abierto, es el voltaje de aquí. Sin embargo, no hay ninguna carga, por lo tanto no hay flujo, entonces la potencia pues es cero, ¿no? Entonces nosotros podemos ir conectando poco a poco cargas cada vez más. Por ejemplo, podemos conectar un LED, 2 LED, 3 LED, y así podemos ir conectando hasta cada vez irle demandando más, ¿no? Entonces, a medida que vayamos incrementando la carga, el voltaje va a ir disminuyendo, disminuyendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con el flujo? Pues tiene que ir disminuyendo y tiene que ir aumentando, ¿sí? A medida que la carga crece, el flujo de electrones también crece, ¿no? Porque se demanda más energía, se demandan más electrones, ¿no? Entonces, y así podemos seguir demandando hasta llegar al punto de dejarlo en cortocircuito, es decir, pegar el polo positivo con el negativo, y es el máximo flujo de electrones, ¿no? Para ese caso el voltaje cae prácticamente a cero, ¿no? Entonces, cuando estamos en cortocircuito tenemos la corriente
la corriente máxima, ¿no?, que puede generar la celda, ¿no? Ahora fíjense, hablamos de potencia eléctrica, ¿sí? Hablamos de potencia eléctrica, hablamos de potencia, perdón, estuvimos hablando de potencia por radiación, la ecuación de Stefan Boltzmann, y también podemos hablar de potencia eléctrica. Cualquiera de las dos es el mismo concepto, es potencia, es un flujo de energía. Pero cuando hablamos de potencia eléctrica, pues nos estamos refiriendo a parámetros eléctricos, y cuando estamos hablando de potencia por radiación, pues estamos hablando de parámetros en términos de radiación, ¿no? Flujo de fotones en el caso de radiación, flujo de electrones en el caso de potencia eléctrica, ¿no? Muy bien. Ahora, la potencia eléctrica está definida como el producto de la corriente por el voltaje. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué potencia tendríamos? Si la corriente es 0, y aunque esto valga mucho, pues digamos 100 volts o 1000 volts, 1000 por 0, pues va a ser 0. La potencia en este punto es 0. Lo mismo va a suceder acá, porque el voltaje va a ser 0. Entonces la potencia aquí va a ser 0. Entonces hay un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio es el punto de potencia máxima, ¿no? En este punto, pues es el ideal donde deben de trabajar estos sistemas. Entonces esta es una curva característica de las celdas fotovoltaicas, y de hecho los sistemas ya están configurados para trabajar aproximadamente en este punto, ¿sí? En el punto de potencia máxima. Estos datos son importantes porque de hecho en la ficha técnica de un panel, de un módulo, perdón, van a ver pues estas características: voltaje a circuito abierto, corriente cortocircuito, potencia máxima, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces pues aquí dimos varios conceptos, ¿no? Vean un ejemplo de ficha técnica de un panel, de un módulo fotovoltaico. Por ejemplo, aquí vemos la descripción. Es un módulo de 30 watts, trabaja a 12 volts, es monocristalino, sus dimensiones son de 430 por 545 por 25 milímetros, es de la serie 3A, ¿no? Pues eso ya va a depender de la marca, ¿no? Su peso 2.5 kilogramos, su potencia 30 watts, su potencia nominal, su tensión máxima, ¿sí? ¿A qué nos estaremos refiriendo aquí? Pues de acuerdo a lo que vamos a ver acá, pues es el voltaje a circuito abierto, ¿no? Corriente máxima, pues es la corriente, perdón, aquí me equivoqué, no, la tensión máxima hace referencia a la potencia máxima, ¿no? Claro, porque son máximas, ¿sí? Corriente máxima pues también hace referencia a la potencia máxima, ¿sí? Y entonces la tensión en vacío o en cortocircuito, de hecho es lo que significa esta OC, pues es de 22.5, ¿no? Si se dan cuenta es mayor, ¿sí?, a la tensión máxima, ¿sí? La corriente a cortocircuito, ¿sí?, es de 2 amperes. Como se pueden dar cuenta, también es mayor a la corriente máxima. Bueno, y aquí hay otros módulos a diferentes capacidades, ¿no? Sus pesos, su potencia nominal o su potencia máxima, ¿sí? Su tensión máxima, que está vinculada, es la tensión o el voltaje a potencia máxima, corriente a potencia máxima, su voltaje a circuito abierto, y su corriente a cortocircuito. Esta OC me parece que es Open Circuit, ¿no? Su traducción del inglés, ¿sí?, es circuito abierto, ¿no?
Muy bien, pues estos sistemas, los módulos, podemos formar paneles, ¿sí? Con los módulos podemos formar paneles y pues podemos tener diferentes tipos de configuraciones. Podemos tener configuraciones en serie, configuraciones en paralelo o mixtas, ¿no? Serie, paralelo. Por supuesto, sus propiedades van a cambiar, ¿no? Siempre se va a conservar la energía, es decir, cada módulo nos puede proporcionar una cantidad de energía que ya sea que la combinemos en serie o en paralelo, pues esta energía se va a sumar, por supuesto, pero en términos de balance de energía pues se va a conservar, ¿no? Algunas propiedades van a cambiar. Por ejemplo, vean, en una conexión en serie, como ya comenté, un panel va a tener una terminal positiva y una negativa. ¿Cómo sería una conexión en serie? Pues tomaríamos una terminal negativa y la conectaríamos con una positiva. Entonces de este módulo nos quedaría libre una negativa que se conectaría con una positiva, y así lo podríamos hacer. Al final de todo el arreglo nos va a quedar libre aquí una positiva y aquí una terminal negativa. Fíjense, cada módulo nos puede proporcionar 34 volts y 8 amperes. Al hacer una conexión en serie, el voltaje se suma, ¿sí? Se suma, y el voltaje total pues es la suma de los cuatro, ¿no? Son 136 volts. Sin embargo, para la corriente se mantiene constante. Entonces la corriente que va a fluir de aquí pues son 8 amperes. En una conexión paralelo pues es diferente. Vean, aquí la conexión conectaríamos positivo con positivo y todos los positivos aquí, y al final sacaríamos una terminal positiva. Los negativos, pues negativo con negativo, y al final sacaremos una terminal negativa, ¿sí? En contraparte a una conexión en serie, pues aquí lo que se sumaría es la corriente y el voltaje se mantendría. Por ejemplo, para este caso de dos módulos, si tienen las mismas características, pues aquí tendríamos a la salida 34 volts y 16 amperes. Y bueno, si queremos hacer una conexión serie paralelo, pues ya dependería, trabajarían bajo el mismo régimen, tanto en serie como en paralelo, ¿no? Podríamos sumar voltaje y a su vez también sumar corriente, ¿no? Muy bien, bueno, voy a parar hasta aquí para no hacer más extenso el video, y después continuamos con lo que son los reguladores de carga.